Retomaremos estas claves en cuanto podamos. Pero comenzamos ya. Hace ya más de medio año desde que la Unión Europea decidió cortar lazos con el petróleo de Rusia y que puso en marcha ese embargo al crudo que llegaba a través del mar, al crudo que era del país de Vladimir Putin, claro, y también hace más de medio año desde que se impuso por parte de la Unión Europea ese tope a los precios del petróleo de Rusia. Bueno, desde entonces, el porcentaje de Rusia en las importaciones de crudo de la Unión Europea se ha reducido mucho. De hecho, hay fuentes que aseguran que ahora el mayor suministrador de petróleo de Europa es Estados Unidos, en realidad. Pero ojo, porque en los últimos días hemos tenido un anuncio que podría hacer que Europa pueda depender más del petróleo de dentro de sus fronteras. La noticia la ha dado Rumanía, una importante petrolera del país balcánico anunciado hace solo unos días, que ha descubierto una gran reserva de hidrocarburos en su país. Se trata de OMV Petrom, la mayor compañía de petróleo establecida en el país rumano. Ha localizado las mayores reservas de petróleo y gas natural de la nación, del país, de Rumanía, en las últimas décadas. Bueno, en total, el yacimiento tiene lo equivalente a más de 30 millones de barriles recuperables de petróleo y de gas natural. Eso equivale a 3/4 partes de todos los hidrocarburos que la compañía ha sido capaz de producir el año pasado, en 2022. Claro, es verdad que ese descubrimiento de este yacimiento puede ser un soplo de aire fresco para Rumanía, desde luego, porque 30 millones de barriles son bastantes. Pero claro, cuando estamos hablando, en este caso de Europa, ¿supone también ese soplo de aire fresco? ¿Puede este yacimiento de petróleo relajar la dependencia de Europa del exterior a la hora de comprar crudo? Bueno, pues la respuesta rápida y simple es que probablemente no. Como les hemos dicho antes, el yacimiento cuenta con unos 30 millones de barriles de petróleo y de gas. Pero claro, piensen en cuánto consume Europa. Según el último informe mensual de la OPEP, vamos a ver si los compañeros pueden ponerles el gráfico, ahí lo tienen, consumimos en Europa, lo están viendo ustedes ahí, unos 13 millones y medio de barriles de petróleo cada día. 13 millones, es decir, que el yacimiento de Rumanía, con 30 millones en total, claro, nos valdría para satisfacer la demanda ni de 3 días completos, claro. Esto teniendo en cuenta que solo utilizáramos petróleo de esta reserva de Rumanía. La cosa es que el país es, Rumanía es una de las pocas salvaciones que tiene el viejo continente dentro de sus fronteras. De hecho, la secretaria de Estado de Comercio del país dice que Rumanía es uno de los pocos países europeos con reservas de petróleo. Tiene campos de petróleo en explotación en la zona de Ploiești y unas reservas también estimadas equivalentes a 600 millones de barriles. La producción diaria ha ido descendiendo en los últimos 20 años y ha pasado de 100.000 barriles diarios a apenas 59.000 diarios también a finales de 2022. Pero estos datos, claro, explican, por tanto, por qué, según explica a EFE la experta rumana en energía Eugenia Gusilov, ese descubrimiento del yacimiento es una muy buena noticia para alguien, para Rumanía, que bueno, hasta ahora dependía en gran medida de la importación. Concretamente, 2/3 del petróleo que consume los importa de fuera. Pero claro, la experta también recalca, el descubrimiento puede ayudar a la Unión Europea a poner fin a esa compra de petróleo ruso, pero claro, que ayude no implica que esa ayuda realmente pueda servir de mucho. Como decíamos antes, Rumanía tiene 600 millones de barriles de petróleo en sus reservas de crudo. Pero claro, eso no es nada en comparación con las reservas, por ejemplo, de Arabia Saudí, que tiene unas reservas de 260.000 millones de barriles. Rumanía, 600, recuerden. Y este yacimiento en concreto, 30 millones de barriles, mientras que aquí en Europa cada día, según datos del último informe mensual de la OPEP, cada día estamos consumiendo 13 millones y medio de barriles. Claro, con este yacimiento, como les decía, realmente apenas tenemos para ni siquiera 3 días completos. Por lo tanto, sí, ocupa los titulares este hallazgo petrolero que se ha encontrado, que se ha descubierto en Rumanía. Un hallazgo petrolero, desde luego, importante si lo medimos en términos absolutos, pero ya saben ustedes que en esto de la economía todo hay que medirlo en términos relativos. ¿Cuántos son 30 millones de barriles para Europa? Pues en este caso poco. No va a salvarle de tener que comprar o seguir comprándole petróleo a Rusia, por lo tanto, porque seguimos comprándole. Es verdad que tenemos ese tope a los precios del petróleo, es verdad que tenemos ese embargo al crudo que llega desde el mar, pero todavía hay países que siguen comprándole petróleo a Rusia, desde luego.
Vamos con la siguiente clave de la tarde, todavía a la espera de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Y ahora también hablamos de otras cuestiones, porque, por ejemplo, en el día de hoy nos vamos hasta Ucrania. Allí BlackRock y JP Morgan están ayudando al gobierno ucraniano. Y lo de decir que están ayudando, escoger la palabra ayuda, desde luego que está escogida a propósito, porque BlackRock, la mayor gestora del mundo, y JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, están haciéndole un trabajo al gobierno de Zelensky a modo de donación. Es decir, se entiende que sin cobrar por ello. BlackRock y JP Morgan Chase están ayudando al gobierno de Ucrania a establecer un banco de reconstrucción para dirigir el capital público hacia proyectos de reconstrucción para el país que puedan atraer cientos de miles de millones de dólares en inversión privada, o así lo dicen ellos. Claro, lo que cuenta hoy Financial Times es que BlackRock y JP Morgan están donando sus servicios. Claro, unos servicios por los que normalmente cobrarían estos dos bancos, y más sabiendo, bueno, bancos no, entidades, porque BlackRock en este caso es una gestora. Como digo, más sabiendo que estamos hablando de la mayor gestora del mundo, de la mayor gestora de activos, casi con 10 billones de dólares de activos bajo gestión, y de JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos. Y ambos están en esa posición precisamente por no ser hermanitas de la caridad, por cobrar por esos servicios. Pero ya saben que entidades financieras de este tamaño, como digo, nunca hacen algo completamente gratis. Y Financial Times cuenta que ese trabajo les va a dar en realidad algo de mucho valor para ellos. Claro, es una visión anticipada de posibles inversiones en el país. Es decir, un billete gratuito para saber dónde hacer negocio, dónde hacer dinero en Ucrania. Y es curioso porque la elección de JP Morgan tampoco parece casual en este caso, según lo dice hoy Financial Times, porque esa asignación también profundiza en una relación que ya tenía JP Morgan con Ucrania desde hace muchos años, porque el banco ha ayudado a este país a recaudar más de 25.000 millones de dólares en deuda soberana desde 2010 y ha liderado la reconstrucción de la deuda del país por 20.000 millones de dólares solo el año pasado. Claro, ese proyecto de recaudación de capital para invertir en la reconstrucción de Ucrania, de momento lo que sabemos es que se va a llamar Fondo de Desarrollo de Ucrania y todavía pues está en las etapas más de planificación y no se espera que se lance por completo hasta que acabe realmente la guerra con Rusia, entre Ucrania y Rusia. Pero, claro, los inversores, además, esta semana mismo ya van a tener un adelanto de lo que puede ser ese fondo de reconstrucción que está preparando JP Morgan y BlackRock de manera gratuita, donando sus servicios, como les decía al principio. Esta semana, en una conferencia en Londres, copatrocinada por los gobiernos de Reino Unido, el gobierno británico y el gobierno ucraniano, se va a presentar algunos de estos detalles del Fondo de Reconstrucción de Ucrania. Claro, para reconstruir Ucrania se necesita mucho dinero. Dinero que al final supone también una manera de hacer negocio para los que van a destinar ahí su dinero, de hacer una inversión, ¿no? De hecho, el Banco Mundial estima, lo hizo en marzo, que Ucrania va a necesitar 411.000 millones de dólares para reconstruir su país después de la guerra. Y claro, esos recientes ataques rusos, desde luego que no han hecho nada más que elevar esa cifra todavía más, porque como les digo, esta estimación del Banco Mundial se hizo en marzo. Han pasado desde entonces ya varios meses y tenemos más ataques todavía a ciudades como Kiev o a ciudades también, o bueno, sin ir más lejos, piensen ustedes en todos los daños que ha provocado, por ejemplo, la destrucción de esa presa cerca de Jersón, que al final ha hecho que muchas localidades de esa zona hayan sido inundadas y los daños desde luego son impresionantes, en términos materiales desde luego que lo son. O sea que esta cifra, que es casi $500 millones, puede aumentar todavía más. Y claro, hay que pensar además también que desde la OTAN insisten en que esta guerra se espera que sea bastante larga. Claro, si ahora cuando llevamos año y pico de guerra ya estamos en $500 millones, fíjense ustedes en todo lo que se puede necesitar, de dinero estoy hablando, para poder reconstruir Ucrania una vez haya terminado esa guerra, porque como les digo, este fondo no está pensado para utilizar ese dinero antes de que acaben las hostilidades, será después de que terminen. Bueno, lo que se sabe de momento es que el gobierno de Zelensky ha contratado la división de consultoría de BlackRock, lo hizo en noviembre,
con el fin de determinar la mejor manera de atraer ese tipo de capital, y que después metió a JP Morgan, y fue en febrero de este año. Y no son los únicos que están trabajando en ello, ¿eh? Estas dos empresas son las más grandes, pero hay más. El presidente ucraniano ya anunció el mes pasado que el país también estaba trabajando con los dos grupos financieros y consultores de McKinsey. Y hoy también cuenta el Financial Times que el gobierno de Kiev ha llegado a consultar con inversores del sector público y sector privado y han descubierto que, claro, querían ayudar a Ucrania, pero que desconfiaban no solo de las pérdidas de la guerra, sino también de la propia gobernanza del país, del gobierno de Kiev, de la falta de transparencia y también de los mercados de capital que tienen en Ucrania, que son poco profundos. Y ahí es donde entraba BlackRock, que aconsejó que lo que Ucrania necesitaba era un banco de financiación del desarrollo para encontrar oportunidades de inversión, pues por ejemplo en sectores como la infraestructura, el clima, la agricultura, y hacerlos atractivos para los fondos de pensiones y también para otro tipo de inversores y prestamistas al final a largo plazo. JP Morgan, ¿por qué fue contratado? Pues en parte por su experiencia en deuda. BlackRock, bueno, pues también por su experiencia como gran fondo de inversión. ¿Cómo sería entonces ese fondo? Que será seguro una de las preguntas que se estén haciendo ustedes. Pues se utilizaría dinero público de un coste menor, conocido como capital concesional, y luego se realizarían inversiones iniciales con ese capital y se absorberían las primeras pérdidas. Claro, para superar las preocupaciones de los inversores sobre esa gobernabilidad que les había dicho antes, esos problemas de transparencia, lo que se espera es que entonces ese fondo llene su directorio con representantes de instituciones financieras internacionales, de gobiernos, y que contrate también profesionales de la inversión para ejecutar la estrategia. Es decir, que literalmente la reconstrucción de Ucrania se va a gestionar como un fondo de inversión, donde JP Morgan y BlackRock van a tener acceso exclusivo y gratuito sobre dónde están las oportunidades de hacer, como les digo, negocio, de hacer dinero, en este caso con la reconstrucción de Ucrania. Bueno, y vamos ya con la última clave de esta tarde. Enseguida comenzará Stoltenberg, se está retrasando por lo que veo, son 14 minutos ahora pasados de las 3 de la tarde, así que estamos todavía pendientes de esa comparecencia de Jens Stoltenberg, que como les digo todavía no ha comenzado. Última clave de esta tarde. El pasado viernes Estados Unidos consigue todo un hito. Han pasado 2 semanas ya desde que se aprobó el techo de deuda, más bien el no techo de deuda, puesto que ya saben que lo que se aprobó es una suspensión de ese límite. Y el pasado viernes, ese famoso contador de la deuda de Estados Unidos ha alcanzado un número redondo que da miedo, que además es un récord, pero eso ya lo sabían, que estaba en récord. Bueno, la deuda nacional de Estados Unidos ha superado los 32 billones de dólares por primera vez en toda la historia de Estados Unidos. La cosa es que ese hito, esa marca de 32 billones, ha llegado 9 años antes de lo que habían proyectado los pronósticos previos a la pandemia. Claro, después de la pandemia el gasto ha aumentado mucho y a su vez también lo hizo las emisiones de deuda, porque de algún sitio había que sacar el dinero. Y claro, la Reserva Federal encima lo puso muy sencillito, diciendo que iban a poner en marcha un programa de compras de bonos de muchos miles de millones de dólares, incluso billones de dólares, y claro, ahí el gobierno vio desde luego un filón para poder emitir mucha deuda a coste muy bajo, tipos prácticamente en el 0%, y eso hizo que, claro, antes de la pandemia no se pensara que la deuda iba a alcanzar estos 32 billones de dólares tan pronto. Bueno, ambos partidos, republicanos y demócratas, ya han expresado su preocupación por la barbaridad de deuda que tiene la nación, que tiene Estados Unidos. Pero lo curioso es que ninguno de ellos ha mostrado interés por abordar los que son los principales impulsores de esa deuda, el gasto en seguridad social y en Medicare. Pero si queremos ir más allá con este dato de los 32 billones, seguro que recuerdan ustedes que hasta que se aprobó la suspensión del techo de deuda, ese techo estaba en los 31,4 billones de dólares. Con lo cual, en ese tiempo, han pasado solo 2 semanas, se aprobó el primer fin de semana de junio, como pueden recordar ustedes, porque se decía que el 5 de junio iba a haber default. Bueno, pues desde entonces, 2 semanas, insisto, Estados Unidos, por lo tanto, desde los 31,4 billones a los 32 billones actuales, ha emitido 600.000 millones de dólares. Es decir, 600.000 millones en 2 semanas, unos 42.000 millones cada día. Por hora son 1.800 millones. Por minuto, 30 millones de dólares emitidos en deuda cada minuto.
Es decir, que si ahora llevamos aproximadamente unos 15 minutos desde que hemos empezado las claves de la tarde, en ese tiempo Estados Unidos ha emitido, según este cálculo que hemos hecho, de media, insistimos, lo equivalente a 450 millones de dólares. Es decir, que en 15 minutos, en un cuarto de hora, Estados Unidos ha emitido deuda por el equivalente a lo que, por ejemplo, España destinó en ayudas a la industria gasintensiva hace 2 meses, 450 millones de dólares. En 15 minutos, el mismo dinero que España destinó a ayudas a la industria gasintensiva. Desde luego, un dato que les dejo en estas claves de la tarde, que nos ha puesto a pensar desde luego todo este fin de semana, porque ya saben ustedes, esto se está convirtiendo, dicen muchos expertos, en un problema insostenible. ¿Hasta qué punto se puede sostener esa deuda, que encima cada vez va a ser una deuda más cara porque los tipos de interés están subiendo? ¿Hasta qué punto se puede seguir emitiendo deuda más cara para pagar una deuda que se emitió en su día a unos tipos de interés muy bajos? Porque es que si no se puede pagar esa deuda a tipos prácticamente de 0%, ¿cómo se va a poder pagar esta? Que se está emitiendo a unos tipos de en torno al 4% y que incluso dice, por ejemplo, uno de los grandes bancos de inversión en el mundo, Bank of America, dice, lo decía el pasado viernes, que esos tipos de interés que ahora están en el 5% de la Reserva Federal podrían subir incluso hasta el 6%. ¿Qué pasaría entonces? Un problema, desde luego, insostenible, como les decimos, y que este numerito, los 32 billones de dólares en deuda, solo nos ponen de manifiesto, o solo es una cifra más de un gran problema, de una gran bola de nieve, que es el problema de la deuda en la actualidad. Y con esto terminamos las claves de la tarde. Por lo visto, Jens Stoltenberg va con un poquito de retraso, son las 3:20 ya, por lo tanto